Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia celebra la vida de uno de los evangelistas, San Lucas, evangelista, médico de profesión, acompaña a San Pablo. Hoy la Iglesia le rinde homenaje. Miremos qué palabra nos propone hoy la Iglesia. Y es tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman de lo que les pongan, curen los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga con su fuerza, su gracia y entre en nuestra vida. Dios respeta la libertad humana y cuando lo invitamos, Él viene. Qué bueno tener nuestra alma y nuestro espíritu, en minúscula, digno de la presencia de Dios. Invoquémoslo con toda la humildad, digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, tú que has inspirado a San Lucas, mueve nuestros corazones para entender hoy esta palabra y el ejemplo de un hombre que se ha dejado mover por ti para llevar la palabra. Amén. Miremos capítulo 10 de Lucas, versículos del 1 al 9. Es el envío de los 72. Volvamos la mirada al texto, una segunda proclamación, tercera proclamación, miremos todos los detalles. ¿De qué nos habla el texto? Pues ya lo he introducido, pero ¿qué más nos dice? ¿Cuáles son las especificaciones con las cuales Jesús envía a los 72? Miremos cada una de las palabras, de las expresiones, de las imágenes, de los verbos, de las actitudes que Jesús les enseña a aquellos que son enviados. ¿Qué dice el texto? Este es el primer momento, pero también los invito a ¿cuál es la primera impresión que queda después de esta lectura en sus corazones? Segundo momento, meditación. La Iglesia hoy toma este pasaje por celebrar la fiesta de un hombre que ha conocido a Jesús, no directamente en vida de Jesús, aquí cuando Jesús estaba en sus 3 años de la vida pública, sino más adelante es uno de aquellos que vendrá de la iglesia de Antioquía. Algunos dicen que es proveniente de allí, de esta iglesia de Antioquía. Profesión médico, algunos han dicho que también era pintor porque algunas de las obras, por tradición se dice, unas obras clásicas pintadas a la Santísima Virgen María, algunos se las atribuyen. Es un hombre docto que escribe un griego agradable, un hombre que viene a traer unos rasgos de la misericordia de Jesús, de ese Jesús que camina de Galilea hacia Jerusalén, porque en Jerusalén será la gran Pascua, en su primera parte de su gran obra, y en su segunda parte, que son los Hechos de los Apóstoles, pues delinea también cómo ese evangelio y toda esa misión sale de Jerusalén a Samaria, a Antioquía, a la Asia Menor y a los confines, a todos los confines, con esta universalidad de la salvación que también es una de las ideas que San Pablo nos presenta. Él, compañero de Pablo, en algunos de sus viajes, Pablo lo menciona en alguna de sus cartas, como aquel compañero, el buen Lucas, médico, y este hombre que escucha la predicación de Pablo, pero que también viaja a los contextos conocidos de la época de Jesús, o más bien de los lugares geográficos de la Samaria y de la Judea, y es un hombre que investiga, y se muestran las introducciones que hace del Evangelio, inclusive de los Hechos, como muchos han querido escribir de Jesús, de sus noticias, y él pues ha hecho un trabajo como un hombre que investiga sobre la vida de Jesús.
Y nos ha dejado muchos detalles en ese sentido. La misericordia de Jesús, ese rostro humano de Jesús, de ese Dios que se acerca en un hombre, Jesús, que es Dios verdadero, pero es hombre, y que trae toda la misericordia de Dios. Es el único que nos habla de la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano. Tiene todas estas expresiones de la misericordia de Jesús, y nos muestra al Jesús orante. Todos nos muestran esas facetas de Jesús, pero recalca mucho Lucas en Jesús que ora constantemente, Jesús que saca un rato para orar con su Padre. Y este Jesús que verdaderamente se complace en la misericordia y en el amor, en los gestos del Dios que se hace cercano en esta humanidad de Jesús. Y también nos muestra los rasgos de la Santísima Virgen María, y sobre todo de la infancia de Jesús, que es más amplio en comentarnos detalles de todos esos primeros momentos de la vida de Jesús, y sobre todo estos rasgos de Nuestra Señora. Es el que más nos da como pasajes que hablan de la Santísima Virgen María. Entonces tiene muchos detalles que hoy los sacamos a colación, y parte de eso es ese camino de evangelización desde Galilea a Jerusalén. Y hoy el texto, capítulo 10 de Lucas, pues es nada más ni nada menos el envío de los 72, y hay una expresión muy central hoy: pónganse en camino. Y ese pónganse en camino, pues con las distintas facetas de aquellos que Jesús ha enviado con la fuerza del Espíritu, y es ir de dos en dos, acompañados, respaldados, como equipo, como iglesia, como compañeros de camino, de un respaldo de hermanos que quieren llevar el nombre de Jesús, y es a todos los confines. Y empieza a mostrarles cómo esta mies es tan abundante, es muy abundante. Empieza toda la evangelización de la iglesia, pero los obreros son pocos, entonces que mande el dueño de la mies, que mande obreros. Entonces esta imagen de agrícola, como de la cosecha y de todos los recursos, y los hombres que se disponen son aquellos que vienen a llevar una palabra para después recoger unos frutos, que son los frutos de la evangelización y de la misión. Entonces, por eso dice, pónganse en camino. Hay una tarea, hay una misión. La misión de la iglesia es evangelizar. Eso nos lo ha dicho en los concilios, nos lo han dicho los papas. El Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi se nos recuerda desde el concilio también toda esta misión ad gentes, toda la misión que tiene la iglesia. La iglesia vive para esta misión constante. De hecho, es muy bueno hoy traer a Lucas en todo este contexto que el Papa Francisco nos ha invitado a esta sinodalidad, este camino de sínodo, que es caminar juntos. Eso es lo que ha hecho la iglesia en la historia, y con tres palabras de comunión, participación y misión. Comunión y misión hacen parte de unos términos teológicos. De la misión es este envío misionero, primero a los 12, Lucas nos lo muestra primero a los 12, Lucas es el único que después nos habla a los 72, inclusive ya los evangelistas, Mateo al final capítulo 28, vayan y hagan todos los pueblos, Marcos también, y es el envío, es la misión. La comunión es en Jesús, en el ágape fraterno, en la Eucaristía y en la unidad de comemos el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesús, en la unidad, en esta unidad, en la diversidad que hay en la iglesia, a través de la unidad que da el Papa, pues somos enviados constantemente a esta evangelización de todas las generaciones. Ahora el Papa Francisco, hablando de esto, de ponerse en camino, en esta imagen de Lucas hoy, pues seguimos en camino. Y ya no en un camino solo en la iglesia vertical, donde solo el clero y los obispos son los que están dando órdenes y mandando totalmente. Claro, como en todo hay una organización, pero en una visión de una iglesia que laicos, y que con esta nueva imagen donde todos nos sentimos partícipes de esta iglesia, vamos llevando el evangelio y vamos participando y vamos construyendo iglesia, y estas facilidades que nos dan los medios de hoy, se puede dar una información de esta iglesia que está viva en los 4 puntos cardinales de la iglesia. Entonces esta fiesta de San Lucas, un hombre que entendió este camino de Jerusalén a Galilea, que comprendió este camino del evangelio que salió de Jerusalén y llegó a todos los confines, con el ejemplo de Pablo y de muchos que fueron evangelizadores como él también lo fue, Lucas, pues hoy la iglesia retoma la esencia de ellos, estar en misión, caminando en comunión, sintiéndonos partícipes de este envío. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces pónganse en camino. Qué bueno meditar hoy esta expresión. Los invito a que parte de esta meditación es: ¿será que estamos en este camino de la misión? Y la misión es no solo para los que, perdónenme la expresión, se van para la África o otras tierras o en lugares donde pensamos que no se ha llevado el evangelio. La misión es en la casa.
La misión es en la empresa. La misión es en el día a día, en el metro cuadrado donde nos movemos. Ahí hay misión, con ejemplo de vida, con palabra, con alegría, porque la iglesia ha llevado una palabra y esa palabra toca los corazones cuando los que llevan la presencia de Jesús son alegres y la gente dice, mírenlos cómo se aman, que fue el principio del Evangelio, y dan alegría y generan esperanza. Son aquellos que se han dejado tocar por Dios. Entonces, pongámonos en camino. No nos quedemos como estáticos, como quietos. El Papa ha hablado algo de toda esta salida y nosotros hemos venido hablando de salir de nosotros mismos. El Evangelio nos hablaba ayer del servicio no que me sirvan, sino salir y servir. Y salir y servir es evangelizar también con la vida. Ponerse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. Desde el principio hubo persecución, dificultades, acechanzas. Las hay hoy en otras formas, de múltiples maneras, pero vamos con el respaldo de Jesús. Con la advertencia de saber que hay acechanzas. Le decimos al Padre Nuestro que nos libre de las tentaciones, no nos dejes caer en tentación, líbranos de las acechanzas del maligno. Es una realidad, pero es que es una realidad que ya está vencida y que va con la fuerza de Jesús, con el estandarte de Jesús que es la cruz, vence. Y hoy sintámonos respaldados en este ponernos en camino. Hay un respaldo de Dios. Y el Espíritu da la sabiduría, y el Espíritu da el discernimiento. Y el Espíritu que iluminó a Lucas para tomar todos estos detalles de la vida de Jesús y ponerlos por escrito, pues sigue acompañando a la iglesia. Y ahora puesto en el corazón del Papa, meditar que caminamos juntos en la iglesia. Y todas las arquidiócesis y diócesis y conferencias episcopales van a trabajar desde las parroquias, desde las comunidades, y todos vamos a construir más que unos documentos que se quedan ahí. Es como la vida de la iglesia, este contexto de este tiempo que estamos viviendo. Por eso no lleven talega, ni alforja, ni sandalias, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Es unas expresiones que siguen siendo hoy para la iglesia en el sentido de hay una providencia de Dios, hay un respaldo de Él. La confianza no se pone en nuestra sola inteligencia, en nuestras solas fuerzas o en inclusive tantas cuestiones que pueda tener la iglesia hablando materialmente. Aquí el respaldo lo da Dios, la providencia es Él, su amor, su misericordia. Claro, nos valemos de medios humanos y de recursos y cosas que son válidas, pero puestos al servicio de la evangelización, no poniendo el corazón ni en los medios ni en las personas, porque es el Espíritu el que nos mueve, es Cristo el que nos da la fuerza para ir adelante. Y por eso, cuando entren en una casa, digan la paz a esta casa, que este camino de sínodo, este camino de revisión de esta generación, de cómo se sigue llevando el Evangelio en estos tiempos, pues sea el mirar que este mensaje del reino, y el reino es Jesús, pues donde se lleva el reino hay paz, donde se lleva a Jesús, que es la buena noticia. Lucas pone por escrito lo que Jesús hizo y enseñó. Él es el reino, Él es la buena noticia, Evangelion, Evangelio según San Lucas, o sea, buena noticia según San Lucas. Hoy que el Papa propone este camino de sínodo es seguir llevando la palabra, es seguir llevando esta paz. Eso da el Evangelio, porque el Evangelio no es algo etéreo, el Evangelio es alguien, es Jesucristo, es la mejor noticia. Entonces hoy este ejemplo de este hombre, con este respaldo de este envío de los 72, que para los hebreos el 72 tiene que ver con un número de universalidad de las otras naciones paganas, pues si hay uno que lo anunció, Lucas, que evangelizó con Pablo, conocieron que el evangelio era para todos, no solo se quedaba ya en los hebreos, era para toda la iglesia. Y este es un mensaje universal. Por eso Lucas escribe para paganos, es decir, personajes que no eran hebreos y que vinieron a convertirse seguramente leyendo las palabras de Lucas, viendo el testimonio de uno que no era hebreo y que se convirtió con la mejor noticia, con aquel que le dio paz a su corazón. Y muchos vinieron al conocimiento de Jesús gracias a uno que escribió de Él. Entonces Él es la paz, Jesucristo es la paz, el príncipe de la paz como lo prometen los profetas. Pues eso lo comprendió San Lucas, paz a esta casa. Hoy esta paz que da Jesús en el Evangelio con la proclamación pueda llegar a sus corazones, a sus casas, a sus hijos, a esas situaciones que siempre están ahí como dividiendo, como en esta lucha cotidiana, que esta lección divina, proclamar el Evangelio, les dé paz en el corazón. Jesús entra, y a mí también hoy, y a todos, con el respaldo de un Dios que da paz
Todo lo contrario a la paz es la división, la acechanza del enemigo y del mal del mundo que lo genera aquel que odia. Pero Jesús, que es la paz y el amor y la misericordia, como lo muestra Lucas en el Evangelio, pues da eso, una paz aún en la dificultad, aún en la adversidad, aún en las luchas cotidianas. Quien se acerca a Jesús, quien escucha esta proclamación de esta palabra y cree, tiene la paz de Jesús. Esta misión también utiliza estos medios. Ustedes y yo, y los que trabajan en todos estos medios por la evangelización, debemos aprovechar estas ventajas del mundo de hoy para hacer misión en la iglesia de esta forma, para llevar en estos medios una palabra que es rica en la presencia de Jesús y es un mensaje que tiene que dar paz y tranquilidad y respaldo y providencia de Dios. Y entonces Jesús sigue hablando aquí de algunos detalles de quedarse en la misma casa. Lo hemos hablado varias veces, que no entren en la tentación los discípulos de aprovecharse de una casa, de la otra y de la otra, porque aquí encuentro esto y esto y esto y esto y esto, y no entre una mentalidad que la motivación sea privilegios para uno y otro tipo de situaciones de dinero. Jesús quiere limpiar el corazón de sus discípulos, donde se llegue, se viva, se comparta, se dé el evangelio y se dé la paz de Dios. Ya por otro se llega a otro lugar, pues ya vendrá otra ciudad y otro lugar. Pero que la motivación no sea aprovecharse de ese sitio. Una cosa es recibir el salario, porque el obrero merece su salario. Entonces, comer de lo que les den y ciertas bendiciones que son providencia de Dios, pero que la intencionalidad del corazón no sea esa. Y no anden cambiando de casa en casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman de lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Curar, sanar, recibir los beneficios de esta providencia del amor de Dios a través de los hermanos hace parte, pero que la intencionalidad sea eso, proclamar el reino. El reino de Dios está cerca de ustedes. Y esta iglesia que está poniéndose en camino, ha estado siempre en camino. El Papa quiere ahora que reflexionemos no desde la verticalidad ni de los poderosos en la iglesia, sino la iglesia toda como junta, caminando en comunión, como sacramento universal de salvación, que nos lo ha dicho el Concilio Vaticano II, pues sea signo de la presencia de Jesús allí donde alguien quiera llevar y proclamar la palabra, llevar la presencia de Jesús. Acuérdense ustedes entonces de comunión, participación y misión. Hoy estamos hablando de la misión de los 72. Lucas no era de esos 72, Lucas vino después, pero fue uno de aquellos que evangelizó el Asia Menor y los lugares, dicen algunos hoy, de lo que es la antigua Yugoslavia, de todos estos países, la Macedonia y otros lugares, y evangelizó. Y murió ya entrado en años, algunos dicen que mártir, pero hizo todo un beneficio, no solo como médico, que sabía curar el cuerpo, sino como médico que traía un mensaje que es curación para el alma. Miremos que hoy un médico, que es patrono de los médicos, patrono de pintores, de etcétera, de otros, nos trae un mensaje para la curación del alma, porque él comprendió que el que es el dueño de los cuerpos y de las almas es Cristo Jesús, porque nos ha redimido integralmente. Y el mensaje de Jesús y el evangelio, la buena noticia, esta misericordia que él muestra de varias formas, este Jesús orante que muestra, que camina de Galilea a Jerusalén, pues hoy viene a través de uno que nos ha dado un relato de la vida de Jesús, en la época que vivió Jesús y después en el comienzo de la primera iglesia con los Hechos de los Apóstoles, que ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Tiene que haber estado muy lleno del Espíritu, Lucas, para empezar a concatenar y mostrar este camino que empieza en Jerusalén y llega a los confines de la tierra. Primero con apóstoles, con algunos de los diáconos y después con la vida de Pablo y colaboradores como él. Qué bueno hoy ponernos en camino, como dice la palabra. Qué bueno hoy salir a evangelizar con la providencia de Dios, no llevar esto ni lo otro, en todo este contexto que nos dice, llevar la paz de Jesús. Sigamos en camino, este sínodo, el Papa nos invita a eso, comunión, participación y misión. Participemos todos como miembros de esta iglesia en comunión con Jesús que nos une, a la figura en la iglesia del Papa que nos invita y nos convoca a una misión que está y que es permanente en la iglesia, evangelizar, es decir, llevar la mejor noticia, Jesucristo, que es un eterno presente para ustedes y para mí. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta palabra en esta fiesta del apóstol San Lucas. Enséñanos, Señor, a que como Lucas nosotros podamos conocerte, amarte e indagar sobre ti como lo hizo él. Convertirnos
y llevar a otros este mensaje como lo ha hecho Él y lo ha dejado escrito para el tiempo futuro. Que podamos verdaderamente convertirnos y en el convertirnos salir en misión, ponernos en camino. Perdónanos si nos hemos quedado frenados y no caminamos en la búsqueda de ti, mucho menos en evangelizar. Perdónanos, Señor, si a veces nos hemos valido en los contextos de evangelización de pensar solo en nosotros y no salir de nosotros y servir. Enséñanos a amar, a dar la vida, que como Lucas hoy comprendamos que tú eres el médico del corazón, que tú eres el más misericordioso, que esta imagen de Nuestra Señora que Él nos ha dejado también con todos los detalles, nos enseña a escuchar este Magnificat que proclama María, todo el testimonio de las virtudes de ella, toda esta infancia tuya, todos los recursos a ti que eres el Jesús orante que siempre estás con el Padre, que podamos comprender todos estos detalles y perfeccionarnos en el encuentro contigo todos los días y estar en esta misión, en este sínodo de comunión, participación y misión y ser partícipes de la gran iglesia que tú has fundado en Pedro. Amén. Cuarto momento, la acción. Bueno, ¿qué nos queda de esta palabra? ¿Qué voy a hacer para sentirme llamado a esta misión de la iglesia, a estar en comunión, en esta participación? ¿Qué voy a hacer para ponerme en camino? ¿Será que estoy en camino? Esa es la pregunta. ¿O soy todavía muy apegado a mis fuerzas, mis inteligencias, lo que yo tengo y lo que puedo medir? Y me falta abrirme más a la providencia de Dios. Me falta acercarme más a Él no solo con cálculos, es que yo te doy, pero tú me das, sino que la alegría sea evangelizar, que la alegría sea que otros conozcan a Jesús. ¿Qué nos dice hoy esta palabra y a qué nos mueve? Cada uno puede poner aquí abajo en los comentarios, ahí en la pantalla, nos pueden participar. Los invito a que lean algo más de la vida de Lucas. Hay unos mensajes muy completos, videos en YouTube, y ojalá pues fuentes católicas, lógicamente, pero que les enriquezca a ustedes también este día de la fiesta de uno que se dejó transformar por el Espíritu. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.